En la gríptica destaca por su tamaño y perfección la denominada gema augustea, de más de 20 centímetros de anchura. Se trata de un camafeo con la alegoría del reinado de Tiberio en su parte inferior y la representación de dicho emperador en el cielo ante Augusto y Roma en la parte alta. Esta disposición de las figuras que reduce a una solución visualista los esquemas abstractos propios de los relieves murales egipcios, con su escena terrestre bajo una escena celeste, es el prototipo de una larga tradición que tendrá su máximo ejemplo en El entierro del conde de Orgaz, del Greco. En la época de Augusto, la pintura romana alcanzó quizás su apogeo. Las consabidas arquitecturas ilusionistas se convirtieron en exageradamente esbeltas, formando fantásticos marcos irreales para los pinaques o reproducciones de famosos cuadros griegos con narraciones mitológicas o paisajes alejandrinos tratados con pinceles ágiles, de un modo impresionista. Es el estilo de la Casa de Livia en el Palatino, pero sobre todo el de las pinturas de Seleuco en la Farnesina, con paisajes egipcios, y la de Studius en el Esquilino, con abundante vegetación poblada de pájaros. Los temas nilóticos dominan también a las pinturas del aula isaíaca del Palatino, del tiempo de Calígula, al reducirse los cuadros ante un fondo liso de color oscuro animado por ricas arquitecturas convencionales, se produce el cuarto estilo pompeyano. Obra excepcional de este periodo son los frescos de la llamada Villa de los Misterios de Pompeya, realizados hacia el 20 a.C. Se trata de un friso continuo, ritmado por fingidas columnas, en el que 29 personajes casi de tamaño natural y todos en primer término representan una escena de iniciación a los misterios, documento único sobre un tema en relación con el cual los escritores supieron guardar un impenetrable silencio. El conjunto constituye una obra maestra de ritmo. Las formas no tienen sombra, solo relieve. Los tonos pardos, azulados, amarillos y abundantes, morados, armonizan con energía con el rojo vivo y el verde del fondo del friso. Roma Flavia y Antoniana, 69-193. La época de los Flavios y de los Antoninos corresponde a la creciente internalización del imperio. Dado que la cultura y el arte de sus dominios orientales constituían lo más sazonado y evolucionado de él, es natural que la homogenización del imperio significase ante todo una orientalización. Entre las primeras obras arquitectónicas de la etapa flavia y antoniana se encuentra la reconstrucción del templo de Júpiter en el Capitolio por Vespasiano, cuyo rico templo de la paz, conmemorativo de la victoria del año 71 sobre los judíos, contenía las tablas de la ley, el candelabro de los 7 brazos y las trompetas de oro y plata del templo de Jerusalén. Un terremoto que duró 7 días lo derrumbó en 408. Vespasiano emprendió una obra importante en el anfiteatro Flavio, llamado Coloseo, por la vecindad del Coloso de Nerón. La fachada en travertino de 25 metros de altura reproduce el esquema del teatro de Marcelo, con la consabida superposición de órdenes toscano, jónico y corintio. Entre las bóvedas interiores las hay de cañón y de arista, correspondiendo a un periodo enamorado del arte del abovedado, entre cuyas experiencias cabe citar la sala elíptica con bóveda ojival nervada del ninfeo de los huertos de Salustio. Este interés por la bóveda corresponde a los progresos del curvilinearismo helénico. Bajo Tito, en sus termas, por primera vez se interrumpe un entablamento para formar un arco, como en Baalbek o en Palmira. El palacio de Domiciano, en el Palatino, obra del arquitecto Ravirio, contenía un aula regia con bóveda de cañón de más de 30 metros de luz, mayor que la del Vaticano. Todavía más monumental, 45 metros, era la que el mismo Ravirio construyó para el templo de Augusto. Bajo Trajano, en el gran momento internacional del imperio, el primer arquitecto de Roma fue un sirio, Apolodoro de Damasco, quien dirigió unas nuevas termas y la grandiosa plaza terminada con 2 exedras o semicírculos, de los que subsiste uno en el foro Trajano, con la basílica Ulpia, sala hipóstila, con 2 ábsides opuestos al fondo. Esta plaza fue el lugar más espléndido de la antigua Roma y Carlomagno pudo admirarla todavía un siglo antes de que un terremoto la destruyera. En ella se levantaba la columna cóclea, conservada en la actualidad.
con un friso escultórico narrativo enroscado en hélice alrededor de su fuste. Destruido el viejo panteón de Agripa, del que únicamente quedó el pórtico, Adriano construyó el actual edificio con un muro de 6 metros de espesor en ladrillo que soporta la monumental cúpula, solo superada por Miguel Ángel en el Vaticano, de 43,20 metros de diámetro y otros tantos de altura, sin clave y con óculo en el ápice. Todo el edificio se revistió interiormente de mármoles polícromos y la cúpula, casetonada como la del Tolos de Epidauro, adornó sus casetones con molduras y florones de bronce que se fundieron en el siglo XVII para hacer las columnas del baldaquino barroco de San Pedro. La villa de Tívoli, residencia imperial de verano, ha podido ser comparada a Versalles por el esplendor de sus jardines. Su arquitectura fue un triunfo del barroquismo helenístico, con salas cruciales, absidiales, de muros gallonados o sinuosos, en hormigón revestido de mármol o de estuco. La escultura, a través de un fuerte influjo siríaco, se convirtió en narrativa, a la vez que la influencia alejandrina introducía el espacio, el paisaje, los personajes en lejanía. Los relieves del arco de Tito, con el desfile triunfal de los portadores de trofeos tomados al templo de Jerusalén, señala la desaparición de la isocefalia. Los objetos y las personas se sitúan libremente sin que falten tampoco perspectivas del marco arquitectónico. El esteticismo griego cedía paso al nuevo realismo literario. Los relieves de la columna trajana narran a modo de un rótulo miniado la conquista de Dacia. Las numerosas escenas que aparecen en ellos, con más de 2.500 personajes, constituyen un verdadero Cecil B. DeMille de la antigüedad. Este realismo aparece también en el arco de Benevento, y en estatuas exentas como la que representa a una mujer germánica llamada Tusnelda. Adriano, que evidenció un excesivo interés por los bellos jóvenes y una de cuyas facetas culturales fue el interés erudito por el arte ático, hizo esculpir una abundante colección de retratos de su favorito Vitinio, Antinoo, ahogado en el Nilo en el 130, que patentizan academicismo sentimental. Novedades de la época fueron el grabado de las pupilas de los ojos y la aparición de la barba en muchos personajes según el gusto orientalizante. La columna aureliana siguió la disposición de la trajana para contar las guerras contra los germanos y los sármatas, pero ya no está concebida como una sola narración, sino en cuadros anecdóticos sueltos. Las figuras se esquematizan mientras el paisaje cobra importancia. Los valores visuales en claroscuro tienden a predominar sobre los de masa y modelado. La estatua ecuestre de Marco Aurelio en bronce, hoy en el Capitolio, es la mejor pieza de toréutica romana. La sistemática destrucción de los bronces provocada por las guerras y la codicia dejó a salvo esta estatua por error, puesto que se creyó que representaba a Constantino en la época en que éste era venerado como santo. La pintura mural de la época de los Flavios se esquematizó, evolucionando hacia una geometrización. A esta decadencia corresponde un progreso en los estucos con relieve policromado y en los mosaicos que se utilizan no solo en los pavimentos, sino para cubrir, como en la Villa Adriana de Tívoli, muros y bóvedas. Tanto en las pinturas como en los mosaicos, las figuras representan con gestos patéticos y ojos emotivos para conmover al espectador. Roma severiana y constantiniana, 193-337. En esta época el emperador Septimio Severo reconstruyó magníficamente su ciudad natal, Leptis Magna, en África, a la que dotó de un puerto poligonal rodeado de foros, templos y albergues monumentales. Desde el puerto, una calle flanqueada de 250 columnas conducía a la plaza central, con 100 arcadas sobre capiteles de hojas de palmera, presidida por el Capitolio. La novedad de los arcos directamente apeados en columnas es un rasgo tomado de la arquitectura de Tusara en la Arabia Nabatea. En Leptis Magna, Septimio Severo levantó también una basílica con 2 ábsides opuestos y un arco de triunfo tetrapilono, como lo de las ciudades de Siria. Otros monumentos importantes de la época se hallan también en África, en Duga, Sabrata y en Tebesa. En Roma, Septimio Severo construyó un nuevo palacio en el Palatino, dominando el estadio de Domiciano. Poseía este edificio una monumental fachada destruida en el siglo XVI, llamada Septisodio, cuyos entrantes y salientes imitaban los muros del escenario de los teatros. De colosales
pueden calificarse las termas de Caracalla, construidas entre el 212 y el 216, con una piscina de 60 metros de largo, un frigidarium cubierto con bóvedas de arista de 24 metros de luz y una cúpula de 34 metros de diámetro. Todavía se conserva parte de la muralla que ordenara construir Aureliano, levantada a base de hormigón revestido de ladrillo. Sus muros alcanzaban 17 metros de altura y cada 29 metros se alzaba una torre hasta totalizar un número de 383. Las termas de Diocleciano en conjunto eran mayores que las de Caracalla. Su salón central, de 58 metros de largo por 23 de ancho, constituye hoy la iglesia de Santa María de los Ángeles. Su bóveda de arista se apoya en contrafuertes rampantes y los arcos rebajados responden al gusto de la época. El mismo emperador construyó el fabuloso palacio de Split, el Palato, en la actual Yugoslavia, tan grande que hoy cabe en él toda una ciudad. Su vestíbulo ofrece la primera cúpula recubierta de mosaicos, origen de todas las cúpulas bizantinas. La nueva arquitectura abovedada se combinaba con el empleo puramente ornamental de las columnas griegas, que ya en Baalbek aparecen sin soportar nada más que un dado saliente del entablamento. A este estilo responde la Basílica de Magencio, terminada por Constantino en el Foro Romano, gran sala abovedada en arista y contrarrestada por bóvedas transversas de cañón. También el Arco de Triunfo de Constantino, del 316, tiene estas columnas exentas sin carga. En la misma época, el Arco del Velabro adoptaba el sistema oriental del tetrapilono y las fachadas partas de arquerías ciegas. Entre las construcciones de principios del siglo IV adquirieron importancia las basílicas, cultos orientales de la Gran Madre y de Atis las adoptaron. También las sinagogas hebreas eran basílicas y los cristianos ya las utilizaban antes del edicto de Constantino, pues sabemos que Diocleciano se las confiscó. Cuando Constantino en el año 313 otorgó libertad de culto al cristiano con el edicto de Milán, empezaron a proliferar las basílicas oficiales de grandes dimensiones y enriquecidas por mármoles y mosaicos para inculcar una moral triunfalista a los fieles. Unas, como la romana de San Lorenzo, extramuros, presentan estructuras arcaizantes con arquitraves. Otras, como San Pablo extramuros, también en Roma, son más progresivas, con columnas de arcadas. Todas se cubren con techos artesonados de madera. En Jerusalén, en la colina del Santo Sepulcro, el arquitecto Zenobio construyó bajo los auspicios de Constantino un conjunto de gran interés. Sobre el lugar sagrado del sepulcro de Cristo levantó un tolos, la Anastasis, de 30 metros de diámetro, con cúpula y rodeado de deambulatorios y nichos, en versión magnificada del tolos mausoleo de Diocleciano, en Split. A su lado edificó una basílica destinada al culto público y a la predicación con techo plano de madera dorada. También en el lugar de la Natividad, en la cercanía de Belén, se construyó en el 333 una basílica todavía subsistente con 46 columnas de piedra roja, seguida con un tolos octogonal con cúpula de madera. La nueva religiosidad mística reservada a los bautizados exigía espacios cerrados, como los viejos misterios de Eleusis. No es extraño que, en función de ellos, todos los esplendores del arte se reservaran para los interiores y que el concepto de fachada llegase a desaparecer. Por este motivo ha podido decirse que una basílica cristiana con sus columnatas internas era como un templo griego vuelto del revés. La escultura de los relieves severianos acentuó el esquematismo de los personajes y la importancia de los paisajes. A veces el modelado es plano y los pliegues de los ropajes consisten en surcos grabados, en gran parte con ayuda del trépano. Los retratos exentos, muy sintéticos, geometrizados, se caracterizan por su gran fuerza expresiva, que recuerda ciertas obras egipcias. En los sarcófagos, las escenas de combates y de cacería rellenan con abundantes personajes todos los espacios. En el 250 y 280 abundan los sarcófagos gnósticos, filosóficos, plotinianos, en los que vemos graves coloquios o la inspiración que dan las musas a los hombres. En ellos se representa también el tema del buen pastor, que luego harán suyo los cristianos, y que aparece relacionado con otro tema de salvación, el de Orfeo. También figura antes que en el arte cristiano el pteroma, o imagen aislada de la mano de Dios saliendo de las nubes. El espiritualismo va ganando terreno al tradicional realismo. La figura humana pasa a ser una especie de signo de la idea abstracta del hombre. Desaparece la proporción visual entre las partes del cuerpo, así como la necesidad de variedad. Todos los hombres pueden ser a modo de repetición de un mismo tipo.
La rigidez que lógicamente se deriva de esta tendencia contrasta con el bocetismo que se desarrolla en pintura, cuando el deseo de no decir más que lo esencial hace prescindir del acabado. A esta orientación responden las primeras pinturas cristianas en las catacumbas o cementerios subterráneos de Roma. En las catacumbas de Lucina del siglo II aparecen espontáneas representaciones de aves y flores. En las de Domitila, el tema de Eros y Psiquis simboliza el amor divino y el tránsito del alma hacia el más allá. En las de Pedro y Marcelino aparecen el buen pastor y el tema de la orante, también personificación de la iglesia, con los brazos separados en forma de W, a imitación de una actitud semítica de plegaria. Los motivos simbólicos helenísticos empiezan a coexistir con una temática bíblica a partir de fines del siglo III. Paralelamente a esta pintura religiosa se desarrolla un excelente retratismo burgués, por lo general en miniaturas, como los famosos vidrios pintados con retratos de familia de Brescia y Arezzo.